Hola, buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta sesión síncrona del día de hoy, 25 de enero del 2025. Una disculpa ante todo. Por ahí teníamos programada nuestra sesión síncrona el pasado martes 21 de enero, que es cuando habitualmente vamos a tener nuestras sesiones síncronas para este curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, específicamente para la carrera de licenciatura en comercio, agencia y aduanas. Por un tema de logística de un servidor, ya que estuve fuera de la ciudad por un tema laboral, pues me fue imposible eh, llegar a tiempo o estar presente en la sesión del pasado martes. Sin embargo, por ahí se les mandó un correo genérico, un correo masivo a todos y cada una de las dos aulas que, tanto para el aula B como para el aula B de esta licenciatura, para que se reprogramara la sesión para el día de hoy. Generalmente trata un servidor de no cambiar tanto lo que viene siendo las fechas programadas, que como ya les comento, habitualmente van a ser los martes a las 9 de la noche para esta materia. Sin embargo, cuando se presente una situación así, que esperemos que sea la última, pues obviamente yo les voy a notificar para que ustedes se programen y puedan asistir a su, a su sesión síncrona. Entiendo que también muy probablemente muchos de ustedes no se puedan conectar. Digo, pues es sábado, pero pues prácticamente vamos llegando aquí a la ciudad y nos fue imposible tomar en tiempo y forma la sesión. Me presento en esta ya me había presentado en la reunión de bienvenida la semana pasada, antepasada, perdón. Mi nombre es Israel Quintero Ramírez y voy a ser su tutor en la materia de contabilidad 2 durante este tetramestre en la Universidad Ciudadana. El día de hoy vamos a empezar de acuerdo a la bibliografía que por ahí nos está pidiendo o que nos está aportando nuestra universidad. Vamos a comenzar con un tema muy sencillo, que es el tema de lo que viene siendo los conceptos elementales de la contabilidad y algunos conceptos de lo que son las cuentas contables. Voy a ir desglosando poco a poco cada uno de estos puntos. Obviamente la literatura trae los puntos muy específicos que a nosotros nos van a servir de base para nuestros exámenes, pero más que repetir, me gustaría informar un poquito qué es la contabilidad. Obviamente ahorita, si me permiten, me voy a apoyar un poquito con lo que viene siendo la literatura que ya tienen ustedes ahí en su plataforma y que obviamente es la que, reitero, nos va a servir de base para que podamos nosotros, ¿cómo se llama? Que nos sirva de base para nuestro examen final. Quisiera, creo que ahorita no hay ningún alumno conectado, me hubiese gustado que alguien de ustedes me pudiera este, verificar si se ve bien o no la presentación. Pero bueno, permítanme un segundito. Permítanme. Ahí la estamos compartiendo. Esa es la bibliografía que viene ya ahí en su plataforma, en su acceso a la Universidad Ciudadana. Vamos a iniciar platicando rápidamente lo que es la contabilidad. Probablemente en el curso de contabilidad uno de ustedes ya vieron lo que viene siendo la contabilidad, que vamos a resumirla como una técnica o una serie de procedimientos que nos sirven para registrar, clasificar, ordenar, clasificar y registrar de manera sistemática las operaciones financieras o contables que afectan a una entidad o a un negocio. Esta información financiera generalmente es procesada por el profesional de la información financiera, que es el contador público, y aunque ustedes no van como tal para una carrera técnica de contador, pues es importante que conozcamos la utilidad o el servicio que nos da la contabilidad en el caso específico para ustedes que van para el área de lo que viene siendo logística, aduana y comercio. Como reitero, me gusta más platicar un poquito los temas, como que ya nos vamos a apoyar un poquito en lo que viene aquí en la literatura. Ya definimos lo que es la contabilidad. La contabilidad como tal, carece de validez o carece de función si no se utiliza para los fines para los que fueron creados. La contabilidad obviamente tiene varias peculiaridades, tiene varias funciones, tiene varias acepciones que nos ayudan a las personas que la tenemos a tomar decisiones o a analizarla para ver de qué manera podemos mejorar la operación o el rumbo financiero o estratégico de nuestro negocio. Vamos a ver cuáles son esas características principales de lo que es para qué nos sirve esa información financiera que emana de lo que vienen siendo nuestros registros contables.
Probablemente muchos de ustedes ya, reitero, lo vieron en el curso de contabilidad 1. La contabilidad no es otra cosa más que los resultados de cada una de las operaciones que afectan a un negocio. Pongo ejemplos a lo mejor muy sencillos: si se paga una nómina, es un registro contable; si se paga un recibo de luz, es un registro contable; si se hace una venta a crédito, es un registro contable; si se hace una venta de contado, es un registro contable. Y todos esos registros contables se hacen a través de algo que se llaman asientos o asientos de diario, que eh, esos asientos de diario deben de cumplir con la característica de la partida doble, que es por excelencia la forma de registrar o de realizar los registros contables de una entidad. ¿Qué quiere decir la regla de la partida doble? Que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, siempre y cuando sea un asiento simple. Si es un asiento compuesto, pues se compone de un cargo, dos abonos, o tres cargos y un abono, pero siempre la regla de la partida doble significa que el total de los cargos, o el cargo, o el total de los abonos, o el abono, siempre nos debe de dar igual, porque la contabilidad, al registrar operaciones contables, no es otra cosa más que una causa, un efecto: dónde quito, dónde aumento, dónde aumento, dónde quito, o dónde aumento y dónde aumento. Entonces eso ya es un poco más de tecnicismo, pero es importante saber que esa información financiera viene de los registros contables. Me imagino que probablemente en el curso de contabilidad 1 también vieron todo lo que es la parte de las cuentas de mayor, que las cuentas de mayor no es otra cosa más que las cuentas T, y que son los saldos que se representan en lo que viene siendo eh, la parte de la... Bienvenida, Alma, buenos días. Eh, es lo que... Buenos días. Buenos días, bienvenida. Mencionaba ahí al principio de la sesión que pues ofrecí una disculpa por un tema de logística de un servidor. Me fue imposible ahora sí que estar en tiempo y forma el pasado martes, y pues digo, fue la única fecha en la que más o menos estamos disponibles. Sin embargo, a partir de este próximo martes, de manera habitual, se deben de llevar a cabo las sesiones síncronas a las 9 de la noche, ¿ok? Mencionaba al principio, ya para no regresarme mucho, Alma, que es la única persona que se conectó el día de hoy. Cabe hacer mención que para aquellos alumnos que no se pudieron conectar por distintas situaciones, y sobre todo que yo fui el que cambié la sesión por un tema laboral, esta sesión queda grabada para aquellos alumnos que la quieran ver, y que obviamente nos sirva para lo que viene siendo nuestro examen parcial. Mencionaba que nos vamos a apoyar un poquito, Alma, en lo que viene siendo la parte de la literatura que nos está proponiendo la universidad, mencionando nuevamente lo que es la contabilidad, que ya me imagino que lo vieron en el curso de contabilidad 1, que la contabilidad no es otra cosa más que una manera sistemática de ordenar, clasificar y registrar de manera correcta todas las operaciones financieras que afectan a un negocio. Estas operaciones financieras, como mencionaba hace unos instantes, se llevan a cabo o se registran a través de algo que conocemos como asientos de diario. Los asientos de diario pueden ser simples o compuestos, dependiendo si tienen un cargo y un abono nada más, que se cumpla la regla de la partida doble, es un asiento simple. Si son varios cargos y un abono, o varios abonos y un cargo, son asientos compuestos. Pero en cualquiera de los casos siempre se debe de cumplir la regla de la partida doble, que no es otra cosa, ya viéndolo desde una manera técnica, desde el punto de vista contable, más que una causa y un efecto de cada una de las operaciones que se registran en los negocios. Existen diferentes tipos de operaciones que se registran en los negocios, tales como pagos de nómina, ventas, costos, pago de servicios, etcétera, depreciaciones, que obviamente impactan en la información financiera, que generalmente, y lo vamos a ver más adelante, lo vemos reflejado en dos estados financieros básicos que tenemos en la contabilidad, que es el estado de resultados y el balance general o estado de situación financiera. Ambos estados financieros nos sirven eh, para dos cosas. Puntualmente, el estado de resultados nos sirve para ver cómo se determinó la utilidad o la pérdida contable de un ejercicio, partiendo de ingresos, costos y gastos. Y el estado de situación financiera, o balance general, como también se le conoce, nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Es decir, generalmente los estados financieros los hacemos con corte a un mes. ¿Por qué los hacemos con corte un mes? Porque nosotros no nos podemos estar esperando de enero a que termine el ejercicio fiscal, que es en diciembre, para ver cómo va la operación de nuestra empresa. Nosotros queremos ver a través del estado de resultados
si estamos vendiendo de manera correcta, si nuestros costos están ad hoc con lo que nosotros queremos o tenemos proyectado para obtener utilidad, si los gastos son razonables, si tenemos que disminuirlos, si tenemos que aumentarlos, si tenemos que hacer algún ajuste en ajuste de precios en el caso de que estemos vendiendo de manera que en lugar de obtener una utilidad tengamos una pérdida. También nos sirve el estado de situación financiera para ver cómo estamos en relación de nuestros activos o bienes, que los activos no es otra cosa más que los bienes y derechos que posee una empresa, y los pasivos son las deudas y obligaciones que posee la empresa. Reitero, eso lo debimos de haber visto en el curso de contabilidad 1. Y pues obviamente nos sirve para ver si tenemos liquidez en la empresa, cuánto tenemos por cobrar, cuánto tenemos por pagar, si tenemos que pagar impuestos, si el capital social que aportaron los socios es correcto, si los registros de las depreciaciones, en dado caso que tengamos activos fijos, están registrando en tiempo y forma. Entonces, todas esas operaciones se ven reflejadas o más bien dicho, esos estados financieros son el producto de todos los registros contables que se hacen en la contabilidad, valga la redundancia, y en los cuales dichos registros debe de subsistir la regla de la partida doble. Reitero, no quisiera hacer la plática o el curso muy técnico, pero sí que sepamos para qué nos sirve la contabilidad. En el caso específico de ustedes, que son personas que van para un área de logística, un área de comercio, un área de aduanas, pues tenemos mucha relación con la contabilidad, porque, por ejemplo, vamos a suponer, me gusta poner ejemplos prácticos para que lo ejemplifiquemos. Probablemente ustedes no sepan o no tendrían por qué saber cómo elaborar un estado financiero, pero sí pueden ver en el estado financiero cómo están los gastos de importación de nuestros bienes que estamos o importando o exportando, si los impuestos que nos están cobrando están de manera correcta registrados en la contabilidad, la estadística de cuáles son nuestros gastos para hacer comparativas con lo que nos está cobrando el agente aduanal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer qué parte de la contabilidad nos sirve a nosotros como licenciados en logística, aduana y comercio, y que obviamente eso nos sirva para tomar mejores decisiones. Y a eso vamos a mencionar el siguiente punto importante. Independientemente, reitero, de lo que diga aquí la literatura, que me gustaría que ustedes la leyeran, y para la clase del próximo martes hagamos un feedback de lo que entendemos o lo que hayamos entendido por lo que viene siendo esta literatura. Pero independientemente de lo que es el marco conceptual de la información financiera, que ahorita lo vamos a mencionar, para qué nos sirve ese marco conceptual, e independientemente de lo que en un momento dado nos diga la literatura, hay que tener que como base la función principal de la contabilidad es que nos proporciona información financiera que nos sirve de base para la toma de decisiones. Un ejemplo, un gerente de administración, un director, un accionista, tienen que utilizar esa información para diferentes conceptos o para diferentes fines, diferentes utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Existen diferentes usuarios de la información financiera. Vámonos por lo más básico. Cuando ustedes constituyen una persona moral, o suponiendo que una persona moral, hablamos de una empresa, una sociedad que está constituida por dos o más socios y que obviamente está enmarcada en algo que se le conoce como Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual nos dice que para constituir una persona moral, aclarando específicamente que voy a hablar de las personas morales o de las empresas que se conocen como sociedades anónimas de capital variable, que son las que más comúnmente conocemos en el ámbito mercantil, en el ámbito económico, y que obviamente están constituidas por dos socios como mínimo y que tienen que tener un capital mínimo de 50,000 pesos para su constitución. Si yo, Israel Quintero, me asocio con Juan Pérez para constituir la compañía La Mexicana SADCV y cada uno aporta, no sé, 50,000 pesos, estamos hablando que nuestro capital social es de 100,000 pesos. Ese capital social, pues obviamente nosotros lo estamos invirtiendo para obtener algo que, si lo vemos de manera así simple, queremos utilidades sobre nuestro capital que estamos invirtiendo. En el ámbito contable, esas utilidades se les conoce como dividendos. Generalmente, reitero, cuando constituimos la sociedad a través de un acta constitutiva, que tenemos que ir con un notario y luego decirle que ese notario, nosotros tenemos que darle una serie de nombres y que ese notario tiene que hablar a la Secretaría de Economía para que veamos que si los nombres que le estamos dando ya no existe un registro igual, pues obviamente ya constituimos la empresa, le damos su nombre, denominación social,
y obviamente yo estoy aportando ese capital a través de unos títulos que se les conoce como acciones. Cuando alguien posee acciones en una empresa se le conoce como accionista o socio, y obviamente pues el valor de mis acciones tienen un valor. Por ejemplo, ahorita les mencionaba que si yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo Israel tengo 50 acciones de $1,000, significa que mi capital social es de 50,000, y Juan Pérez también tiene 50 acciones de $1,000 cada una, tiene 50,000 pesos. Ese capital social va dentro del balance general. Reitero, en una ocasión, en un futuro tema lo mencionamos más a detalle. Ese capital social que yo estoy aportando lo necesito para qué, o lo estoy invirtiendo para que cuando nosotros invertimos, lo único que queremos es obtener una utilidad. En el caso de las sociedades, ya lo mencioné, es a través de los dividendos. Los dividendos se reparten de las utilidades que generan las empresas. ¿Ok? Entonces yo como socio, les mencionaba ahorita, somos varios los usuarios de esa información financiera, y voy a poner ejemplos muy puntuales. Yo como socio, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues primeramente que si la empresa generó utilidades, para ver si va a haber reparto de dividendos para un servidor sobre mi utilidad, perdón, sobre mi inversión. Entonces yo soy un usuario como socio de esa información financiera. ¿Quién más puede ser usuario de esa información financiera? Los que ya tienen la oportunidad de estar trabajando o hayan trabajado. Hay que entender, no sé si hayan oído, que me imagino que sí, un famoso concepto que es la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Me voy a meter un poquito a temas fiscales, pero también es importante que ustedes los conozcan. Las personas morales, reitero, aquellas que están constituidas por dos o más socios, tienen la obligación de presentar su declaración anual de impuestos de ICR a más tardar el 31 de marzo del año siguiente en que se efectúe el ejercicio por el que está obligado a pagar ese impuesto. Un ejemplo, el ejercicio fiscal 2024 acaba de terminar, y si una persona moral está constituida bajo cualquier régimen, tiene como fecha límite para presentar su declaración el 31 de marzo. En el caso de las personas físicas es hasta el 30 de abril. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque nosotros, si trabajamos para una persona moral, la cual obviamente generó utilidades, y reitero, no me quiero meter en mucho tema técnico, pero nada más remarcar que las utilidades para los socios o accionistas es en base a la utilidad contable. En el caso de la PTU o de la participación de los trabajadores en las utilidades, que es un 10% sobre la utilidad, pero no es sobre la utilidad contable, es sobre algo que los contadores conocemos como utilidad fiscal, que es un cálculo que hacemos ahí que ahorita no tiene mucho caso mencionar. Y como estamos obligadas las personas morales a pagar el ICR más tarde del 31 de marzo, significa que esos patrones tienen la obligación de pagarle a sus empleados la PTU a más tardar el 31 de mayo. Por eso el eslogan de que en mayo son las utilidades, ¿verdad? Pero si trabajas para un patrón que es una persona física con actividad empresarial, suponiendo que fuese el caso, es decir, que el negocio está constituido por una sola persona, pero lleva a cabo actividades de comercio o industriales o de servicios, y tiene empleados a su cargo, también está obligado a pagarles esa PTU. Pero esa PTU no se paga el 31 de mayo porque la ley nos marca que son 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Caso personas morales o compañías, la fecha límite es el 31 de marzo, tienen hasta el 30 de mayo para poder hacer el reparto de PTU. Pero como las personas físicas, la fecha límite para presentar la declaración es el 30 de abril, esas personas físicas tienen para hacer el reparto de PTU hasta el 30 de junio. Entonces nosotros como empleados, ¿para qué quisiéramos obtener información, valga la redundancia, de la información financiera? ¿O por qué nos interesa a nosotros como empleados la información financiera que emana de la contabilidad? Pues para saber si vamos a tener un reparto de utilidades o no. Entonces ahí ya estamos mencionando los ejemplos: socios, estamos mencionando empleados. ¿Quiénes más son los usuarios de la información financiera? Todas aquellas personas a las que les atañe dicha información. El ejemplo, y que es bien importante, es el Estado. Cuando hablemos de un Estado, estamos hablando del gobierno federal. Y a nivel internacional, cuando hablemos de un Estado, estamos hablando de un país. Entonces, en este caso, al Estado, al gobierno, en este caso, específicamente al órgano regulador, que es la Secretaría Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano descentralizado, que es el Sistema de Administración Tributaria, o SAT, también son usuarios de la información financiera.
¿Por qué son usuarios de la información financiera? Y también me voy a meter un poquito para que tengamos todos el contexto. Eh, la forma de determinar los impuestos se determina en base a la información de la contabilidad. Si la contabilidad no está bien, es muy probable que la forma en la que pagamos nuestros impuestos esté incorrecta. Ahorita yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen algo o tienen alguna noción de lo que es la famosa contabilidad electrónica. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, un servidor pues ya tiene 46 años y le ha tocado vivir esa transición de lo que viene siendo la contabilidad convencional o la contabilidad manual que teníamos anteriormente en las empresas a algo que en la actualidad le conocemos como contabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Y yo creo que a ustedes ya les ha tocado. Si ustedes están trabajando, digo, reitero, a lo mejor son muy jóvenes, anteriormente los recibos de nómina los imprimía una impresora Olivetti o inclusive los ponían en una forma, printaform de esas de antes, y ahorita no. Los que hayan trabajado, estén trabajando y estén bajo la subordinación de un patrón, es decir, servicio personal subordinado de acuerdo a la ley del ICR, a ustedes les timbran un recibo de nómina. Ese recibo de nómina desde el momento en que su patrón lo timbran. ¿Qué quiere decir que timbran? Que le hacen una notificación al SAT que ellos ya pagaron un recibo de nómina. En ese momento ellos ya están enterados cuánto les pagaron de sueldos, cuánto les retuvieron de impuestos y cuál fue su alcance líquido en su depósito bancario, ya suponiendo que les pagaran por transferencia o que les pagaran con cheque o que les pagaran en efectivo. ¿Ok? Y en ese recibo ya vienen todas esas características, el RFC, el número de seguridad social, el registro patronal, valga la redundancia del patrón, la CURP, etcétera, la fecha en la que se timbró. Mismo caso para las operaciones que tenemos en las compañías. Si ahorita ustedes van y compran un celular, por poner un ejemplo, y piden una factura, la persona que les emita la factura a ustedes se las da físicamente, pero en ese momento el SAT ya está enterado que él ya realizó una venta y ya sabe si el celular se lo compramos a crédito, si se lo pagamos con tarjeta, si se lo pagamos en efectivo, si se lo pagamos por transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, esa transición que ha tenido la contabilidad de pasar de una contabilidad manual, donde anteriormente el SAT no tenía la certeza más que a través de las auditorías presenciales que hacían en las empresas, ha ido disminuyendo el riesgo o el nivel, o más bien dicho, ha ido disminuyendo el riesgo de elevación fiscal y ha aumentado la recaudación, porque ahorita ya todo es electrónico. Entonces, ¿por qué es tan importante la información financiera para el SAT o en este caso para la entidad regulatoria, perdón, de lo que son nuestros impuestos? Pues para saber que aunque ellos ya tienen la información, nosotros estamos obligados a presentar declaraciones y lo que tengamos registrado de acuerdo a nuestras operaciones, tanto de venta, de nómina, inclusive si hacemos una compra, que obviamente forma parte de nuestra información financiera en el estado de resultados o en el balance, si lo adquirimos a través de un inventario y luego lo pasamos a un costo en el estado de resultados, no, a ellos les tiene que cuadrar. Por eso son las famosas revisiones electrónicas y de hecho todos los contribuyentes, ojo, personas morales, estamos obligados a presentar ese informe de contabilidad electrónica cada mes, pues obviamente para que ellos le vayan dando un seguimiento. Cuando la autoridad detecta una irregularidad en lo que estamos presentando nuestros impuestos contra lo que ellos tienen registrado, es cuando nos llegan las revisiones. Ahorita el SAT está en un proceso ahora sí, de que está afinando los detalles para que ya las declaraciones vengan precargadas y ya no tengamos que mover nosotros nada. Entonces, ¿por qué también es importante? ¿Para quién también es importante esa información financiera que emana de la contabilidad? Pues obviamente para el gobierno. Ya para no meternos en más temas de los usuarios, podemos poner ejemplo también a las instituciones financieras. Si yo soy una persona moral o una persona física con actividad empresarial y quiero en un momento dado obtener un crédito para obtener capital de trabajo, para obtener inventario y seguir operando, o pues obviamente voy a ir con una institución financiera. ¿Y qué es lo primero que te revisa? Independientemente que comercialmente cualquier institución financiera te va a revisar lo que se le conoce como buró de crédito, también te piden tu información financiera. ¿Por qué te piden esa información financiera? Porque en base a eso, al análisis de lo que tú les presentes, van a saber si tienes la suficiente liquidez, la solvencia, si no tienes tanto apalancamiento, es decir, que no estés tan endeudado y que vas a poder hacer frente al compromiso del pago del crédito que te van a hacer. Entonces ya mencionamos 4 ejemplos: el Estado o el gobierno, los empleados,
los accionistas, obviamente los terceros, como son las instituciones financieras que nos otorgan crédito, que son usuarios de esta información financiera. ¿Qué quiere decir con esto? Que la información financiera, y ahorita vamos a ir mencionando así punto por punto, es muy importante tenerla de la mejor manera, o sea, más bien dicho, tenemos que registrarla de manera adecuada, de tal manera que la información refleje realmente la situación financiera de una empresa que se presenta en el balance general o estado de situación financiera y las utilidades o pérdidas en su caso que se presentan en el estado de pérdidas y ganancias o también conocido como estado de resultados. ¿Ok? Voy a hacer una pausa, no sé si alguien tenga algún comentario respecto a esto que estamos haciendo mención y si no, continuamos con los demás conceptos que vamos a ver hasta el día de hoy. No quisiera verlos todos en una sola clase porque obviamente vamos a seguir teniendo sesiones síncronas sobre esta actividad formativa número 1, pero por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, por favor háganmelo saber, si no, para continuar con la exposición. Abro el micrófono, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, todo bien. Ok. Denme un segundito, por favor, nada más para continuar con la grabación. Permítanme, ¿sí? Ok. Bueno, ya vimos qué es la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad electrónica, o más bien dicho, la contabilidad, quiénes son esos usuarios de la contabilidad. Pero aquí en la literatura habla del marco conceptual de lo que viene siendo la información financiera. ¿Qué significa el marco conceptual? Pues no es otra cosa más que un sistema coherente de objetivos y fundamentos que están de manera interrelacionada y que establece la función y limitaciones de la información financiera. Antes de también decirles o de continuar, quiero comentar que toda esa forma en la que debemos de registrar nuestra información financiera debe de estar en base a algo que conocemos como normas de información financiera, que nos dice cómo se deben de hacer los registros, cuándo se deben de presentar, cuáles son los criterios de evaluación y de presentación de la misma, cada cuándo se debe de hacer, etcétera. Entonces, eso es un marco conceptual. Ese marco conceptual como tal está plasmado en un cuadrito así muy sencillo que nos habla de las características básicas que debe de tener nuestra contabilidad o nuestra información financiera. Permítanme un segundo porque se está incorporando una persona, discúlpenme. También nos dice cuáles son los estados financieros básicos que ya mencionamos, que son el estado de resultados, el balance general, cuáles son los conceptos básicos y los postulados básicos que son en base a nuestras normas de información financiera. El objetivo de la información financiera yo creo que es como tal entender quiénes son los usuarios de esa información financiera. Ya mencionamos que hay usuarios internos, como en el caso de los accionistas, los empleados, los directores. Se me olvidó mencionar los directores o las personas que toman las decisiones. Porque es importante que también ellos estén involucrados en la información financiera, porque ellos deben de tener la sensibilidad para saber si el rumbo financiero de la empresa está en orden o no. Entonces también para ellos es importante. Hay usuarios externos como los proveedores que nos van a dar crédito, no nos van a dar crédito, las instituciones financieras que nos van a dar crédito, no nos van a dar crédito, el gobierno que obviamente es el que regula nuestra parte tributaria. Y ahora sí vamos a las características de lo que viene siendo la información financiera, o qué características debe de tener la información financiera, sabiendo qué es la información, qué es la contabilidad, que la información financiera emana de la contabilidad, quiénes son esos usuarios de la información financiera. Y ahora sí vamos a mencionar cuáles son las características que debe tener. La primera característica son 3 características básicas, que es su utilidad, su confiabilidad y su oportunidad. En cuanto a utilidad, como dice aquí la literatura, no es otra cosa más que debe de adaptarse a las necesidades de los usuarios para que pueda utilizarse en el proceso de toma de decisiones. A mí no me sirve de nada una información financiera si yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé, yo soy del área de aduanas. Yo estoy en comercio y
para mí, por eso les decía que es bien importante que aunque no sepamos técnicamente cómo se hace la contabilidad, ni tengamos por qué saber cómo se registra, sí tiene que tener una utilidad para nosotros como usuarios internos de la información. Ahorita mencionábamos usuarios internos como los trabajadores, los directores, los accionistas, pero también los propios empleados, desde el punto de vista operativo, aclarando. Porque, por ejemplo, si yo estoy en un área de comercio, en un área de logística, en un área de marketing, por ejemplo, los de marketing, ¿para qué les sirve la contabilidad? Pues porque en la contabilidad podemos ver cuánto vendimos el año pasado. Los de marketing, su función es estar buscando prospectos y aumentar nuestras ventas, que obviamente nos van a ayudar a tener una mayor utilidad. Pero también la contabilidad nos puede dar información de decirnos, oye, este producto lo vendimos más que este y de acuerdo a nuestro estudio de mercado, este producto se debe haber vendido más que el otro, ¿por qué vendimos menos? Hay más competencia, nuestros precios no son competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes como parte de logística, oye, vamos a revisar cuántos son no sé, hicimos una importación, vamos a hacer una exportación, nuestro impuesto general de importación es de tanto, lo estamos registrando de manera correcta en la contabilidad, necesito saber cuánto se pagó el año pasado por concepto de impuestos a la importación, cuánto se pagó por maniobras, cuánto se pagó por fletes, cuánto se pagó por seguros. Y lo menciono porque es la clase que estamos dando para la licenciatura el día de hoy. Si nosotros vamos a realizar importaciones, que en el caso de un servidor le ha tocado traer ahora sí que diferentes productos de muchas partes del mundo, pues eso te sirve para determinar si la información o si los gastos inherentes a ese traslado va de acorde con lo que está registrado en la contabilidad. ¿Okay? Eso se refiere a la utilidad, que se adapta a las necesidades de información de cada uno de los usuarios. ¿Okay? Que haya confiabilidad. Para que haya confiabilidad, aquí nos dice que es necesario que el proceso de integración y cuantificación de los estados financieros haya sido objetivo, que está basado en eventos que realmente hayan sucedido, que las reglas bajo las cuales se genera la información sean consistentes y adicionalmente que exista la posibilidad de verificar los pasos seguidos en el proceso de la elaboración de dicha información financiera de tal forma que los usuarios puedan depositar su confianza en dicho reporte. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir tal cual es porque a final de cuentas es importante que ustedes lo conozcan. Muchas veces la información financiera que emana de la contabilidad nos da ciertos rasgos de cómo está nuestro negocio. Obviamente a veces los contadores o los que toman decisiones tienen que ver si si esa información la tenemos que presentar de una manera u otra. Pero lo que sí no podemos dejar internamente es que la forma en la que se registró sea la adecuada. Aquí dice que de acuerdo a los postulados y a las reglas de información financiera, perdón, a cada una de las características de dicha información o de dicha operación de ese negocio y que se registre de manera correcta. Eso nosotros no lo podemos dejar de hacer, porque si en un momento dado tomamos decisiones con esa información, pues obviamente va a ser si no está confiable la información, probablemente la toma de decisiones vaya a ser equivocada. ¿Qué quiere decir también eso? Que sean operaciones reales. Si nosotros vamos a modificar un estado financiero para una presentación, y aunque se oiga mal, porque así es, para solicitar un crédito, y vemos que nuestra información financiera no está acorde para que nos den ese crédito, pues no vamos a mover la contabilidad, lo vamos a hacer extra libros. Si a mí el contador me da un estado financiero que me dice que no tengo solvencia, pues yo no le voy a presentar eso al banco porque pues obviamente el crédito va a ser denegado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? De alguna otra manera, de manera extra libros o de manera, por así decirlo, por fuera, pues hago el ajuste correspondiente. Pero en términos puntuales, pues la contabilidad debe tener también esa característica o la información financiera debe tener esa característica de confiabilidad. Y por último, la parte de la oportunidad. Si se fijan en estos tres conceptos que vienen ahí, esos son el esquema, las características principales que debe tener la contabilidad, que debe ser oportuna. ¿Qué quiere decir oportuna? Que se debe de emitir a tiempo. Ahorita les mencionaba yo que generalmente en las empresas no esperamos un año para poder llevar a cabo la revisión de nuestra información financiera. Lo hacemos de manera mensual y a veces trimestral, digo, para efectos de ver cómo vamos en comparación con otros ejercicios. Eso ya es una característica de comparabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, ahorita vamos a poner, ya vamos a terminar el mes de enero,
las empresas tienen políticas y dicen, ¿sabes qué? El cierre contable es el día 5 de febrero. Para el 5 de febrero ya tienen que estar registradas todas las operaciones del mes de enero, que no nos haya faltado ningún asiento contable, que no se haya dejado registrar ninguna venta, ningún pago, ningún costo, ningún gasto, etcétera, etcétera, ninguna depreciación. Ahorita podemos mencionar infinidad de ejemplos. Pero, ¿qué significa? Que yo el día, si de acuerdo a la política, yo el día 8 tengo que estar revisando información financiera. Entonces, el día 8 yo necesito esa información financiera para tomar decisiones. Si el contador o la persona responsable de emitir esa información me la tiene hasta el día 15, probablemente para el día 15 a mí ya no me sirva. Hay que recordar, y eso también yo creo que es un tema bastante importante que debemos de tener ahorita en la actualidad, y aplica no necesariamente para la contabilidad, aplica para muchos ámbitos económicos y operativos de las empresas, es que lo único constante es el cambio. Entonces, si para cuando yo necesito la información para tomar decisiones no la tengo, pues no va a tener esa oportunidad que a mí me sirve para ahora sí que posicionar mi negocio de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, debe de ser oportuna también, debe de presentarse de una manera, o sea, que su relevancia no sea parcial, tiene que ser total, o sea, no pueden darme información financiera en partes, ¿ok? A eso se refiere con esas con la parte de la oportunidad, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que viene siendo la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad, qué características debe de tener la contabilidad respecto a su confiabilidad, a su oportunidad, a su utilidad. Y vamos a mencionar de manera así muy genérica cuáles son los postulados básicos de la información financiera. Ahorita ya entendiendo que estamos desglosando ese marco conceptual de la información financiera, que es el que vimos en la parte de arriba, donde estábamos hablando de las características bases de la información financiera. Ahora vamos a ver los postulados básicos y con ese punto vamos a terminar la sesión del día de hoy, y con los siguientes, los que son los conceptos básicos y estados financieros básicos, vamos a continuar el próximo martes en nuestra siguiente sesión síncrona, ¿ok? Vamos a ver esos postulados básicos. Si se fijan, son la sustancia económica, entidad económica, consistencia, dualidad, valuación, asociación de costos y gastos, negocio en marcha y devengación contable. Vamos a mencionar cada una de ellas. Sustancia económica. Bueno, primeramente de mencionar que los estados financieros se deben de reflejar razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Aquí también hago una pausa. Anteriormente los estados financieros básicos son el estado de resultados y el balance general. Sin embargo, últimamente ha tomado mucho auge algo que se le conoce como estado de flujos de efectivo. Ese estado de flujos de efectivo a nosotros nos sirve para ver cómo vamos a estar en cuestión de liquidez. De hecho, muchas de las empresas ya le dan una mayor relevancia que los demás estados financieros por un concepto muy sencillo. Hay que recordar que nosotros estamos compitiendo bajo una economía libre y que muchas de las operaciones, también lo van a ver en el curso de economía, se llevan a través de dos operaciones muy sencillas, o las actividades comerciales, perdón, se llevan a través de dos condiciones muy sencillas, que son: o tú compras una mercancía o vendes un bien de contado, o compras una mercancía o vendes un bien a crédito. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo ahorita vamos a suponer que venda computadoras, y alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito un lote de 100 computadoras. Esas computadoras, vamos a suponer que valgan 1,000 pesos. Yo ya vendí 100,000 pesos de computadora, solo que la persona, que en este caso es mi cliente, me dice, sí te las voy a comprar, pero que necesito que me des crédito. Yo soy un usuario externo de la información financiera y le voy a decir, ok, nomás dame tus estados financieros para analizar si tú vas a poderme pagar en tiempo y forma mis computadoras. Yo también soy un usuario externo de la información de mi cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor yo voy a manifestar voy a dar de baja mi inventario y voy a tener una venta en el estado de resultados y voy a tener una utilidad, pero voy a tener una cuenta por cobrar porque no la vendí de contado, la vendí a crédito. Entonces, eso es bien importante mencionarlo, porque el hecho de que tú vendas no significa que tengas flujo
o que tengas recursos. Y para eso precisamente nos sirve el estado de flujo de efectivo, el cual nos dice cómo se va a ir presentando los aumentos y o las disminuciones del efectivo por un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces es bien importante que tengamos ese concepto ahí bien a la mano ahorita que habla de flujos de efectivo. Lo que exige proporcionar una imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivo, capital. Activo, pasivo y capital son los rubros que integran el balance general. Ingresos, costos y gastos son los elementos que integran el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Yéndonos un poquito a lo que estaba mencionando ahorita, es bien importante que ustedes conozcan algo que se les conoce como socios comerciales. Vamos a suponer que somos una empresa de comercializadora común y corriente que buscamos un lucro, estamos constituidos bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable y yo no soy productor, yo nomás soy comercializador. ¿Quiénes son mis socios comerciales? Yo me dedico a la compra y venta de computadoras, pongo el mismo ejemplo. ¿Quién va a ser mi socio comercial número uno? Mi proveedor, porque él es el que me va a suministrar la materia prima, el bien que yo voy a venderle a mi otro socio comercial. ¿Quiénes son esos socios comerciales? Los clientes, ¿ok? Entonces, una empresa como tal no subsiste salvo que no persiga el lucro, que ese es otro tema que no vamos a mencionar ahorita, sin algo que se le conoce proveedores y sin algo que se le conoce como clientes. Los proveedores, cuando les debemos a crédito, los registramos en proveedores. Ellos son los que nos suministran los bienes que vamos a utilizar para producir, en dado caso que seamos una empresa productiva o comercializadora que vamos a vender. Y los clientes es a quien nosotros le vamos a vender dichos productos o esos productos terminados ya después de haber llevado un proceso de fabricación. Obviamente, metiéndome un poquito más al término de tecnicismo, nosotros no podemos vender al mismo costo que compramos los bienes. Si yo compro una computadora en 1,000 pesos, no la voy a vender en 1,000 pesos. Yo tengo que tener una utilidad porque estoy persiguiendo un lucro. ¿Ok? No sé si más o menos hasta ahorita quede claro. Permítame un segundito, ¿sí? Permítame un segundito. Una disculpa, no sé si hasta ahorita tengan algún comentario, alguna duda respecto a estos temas. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No tenemos dudas, comentarios. Bueno, miren, mi idea de esta sesión era terminar hasta lo que son los postulados básicos, pero como les comento, por un tema de logística, me es imposible ahorita continuar con la sesión. Creo que avanzamos bastante en lo que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a dejar para el próximo martes a las 9 de la noche continuar con estos postulados básicos y con los conceptos básicos del marco conceptual de lo que es la contabilidad y vamos a ir desmenuzando cada uno de esos temas. Sí me gustaría, por favor, antes de dar por terminada la sesión, si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? Todo bien. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por su retroalimentación. Reitero, por un tema de logística, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Hemos avanzado en algunos puntos clave. Vamos a continuar el próximo martes a las 9 de la noche. Y pues bueno, reitero, agradeciéndoles y mencionándoles, ofreciéndoles una disculpa antes que todo por la sesión del martes, que esperemos ya no vuelva a ocurrir. Y si no tienen ningún otro comentario, nos veríamos el próximo martes a las 9 de la noche. Muchas gracias por su atención y nos vemos el martes. Gracias, profe. Saludos, gracias a usted, Carla, qué amable. Gracias. Gracias, profe.
Saludos, gracias.